¿Ahora sí ven? Sí, doctora, sí se ve. Doctora. Ya. Ya, entonces les decía, si nosotros hablamos del genoma, el gen que estaba viniendo esto. Si ustedes ven la estructura de una bacteria y ven todo esto que es el material genético, hay pedazos. Y dentro de los pedazos podemos diferenciar estas secuencias que se caracterizan porque tienen estas partes. Un sitio de reconocimiento, un sitio de iniciación y una región de término. Eso es importante tener como un concepto claro. Todo este pedazo de ADN codifica un algo, que puede ser, por ejemplo, un ARN, o si el ARN se traduce una proteína. Si ustedes se fijan, ¿cómo saben las moléculas de las enzimas que van a replicar? Tienen que reconocer una secuencia. Esta secuencia se refiere a la repetición de determinadas bases. A esta región promotora se une la RNA polimerasa, o sea, la enzima que va a copiar este ADN a un ARN. Y el sitio de iniciación es el punto donde empieza a replicarse la copia de ADN hasta que encuentre esta región de término. Ese es un gen, ¿ya? ¿Por qué se le dice hebra con sentido o hebra sin sentido? La con sentido es la que codifica algo, la sin sentido es el complemento de esa. Y el RNA que se transcribe es la copia del ADN, ya saben, con las diferencias que hay en cuanto a la información genética. Si volvemos a la pregunta de cómo están organizadas las islas de patogenicidad, miren, son varios genes que van a codificar algunas estructuras, algunas proteínas que van a determinar la patogenicidad de un microorganismo. ¿Por qué lo han llamado islas? Porque están juntos, son genes juntos que codifican proteínas relacionadas con algún mecanismo patogénico de la bacteria. ¿Quién me explica qué es el dogma de la biología molecular? Ay, es que ahora no los veo, esperen un segundito. Ya, ¿quién, por favor, hábleme? Porque no, Juan Pablo Fuentes ha levantado la mano. El dogma de la biología molecular plantea que la información genética va hacia una dirección, que es pasar de ADN a ARN y de un ARN a formar una proteína, o directamente pasar de ARN a proteína. A ver, de proteína, pues puede pasar, a partir de una proteína se puede obtener ARN. No, de una proteína a ARN no. No es cierto. Pero ¿qué es lo que descubrieron gracias a los retrovirus? Que el ARN puede pasar a ADN. O sea, originalmente este dogma decía que si tenemos una hebra de ADN, pueden haber enzimas que vayan a sintetizar RNA y a partir de estas proteínas. Ya cuando se descubrieron los retrovirus, por ejemplo, se descubrió que sí, a partir del RNA se puede biosintetizar ADN. Y si se dan cuenta, en esta molécula, las moléculas de ADN, están toda la información contenida dentro de una célula. ¿Qué diferencia encuentran entre el genoma eucariótico y procariótico? ¿Quién me dice? No. ¿Han encontrado cuál es la diferencia? Román o Felipe. La diferencia que se encuentra entre el genoma bacteriano y eucariótico, la principal es que el genoma bacteriano va a ser circular, en la mayoría de las bacterias en su citoplasma, mientras que el genoma eucariota es lineal y se va a expresar en cromosomas y se encuentra mayormente rodeado de una membrana ubicada en el núcleo. Y otra diferencia aún más predominante es que el genoma bacteriano es mucho más pequeño en relación al genoma eucariótico.
Todo lo que he dicho es correcto, pero además hay una diferencia. ¿Por qué el genoma eucariótico es más grande? ¿Qué tiene de diferente en su organización? Está bien, es correcto lo que ha dicho. Los procariotas no tienen membrana, los eucariotas sí están bien organizados en varios cromosomas. En el procarioto generalmente es un cromosoma circular de doble hebra, pero generalmente uno, a excepción de hay bacterias donde se han encontrado dos, etc. José Luis Guamán, a ver. Puede ser, doctora, que, a ver, las células eucariotas en su genoma van a tener fragmentos de intrones y exones, y las procariotas no tienen lo que son los intrones. Creo que es la principal diferencia. ¿Y cuál es la diferencia entre exones e intrones? La La diferencia, diferencia. ¿Y cuál es? los exones son como un No te genoma, bueno, los exones son un genoma que va a codificar proteínas. Y los intrones son como un ADN basura que técnicamente no sirve para nada. Esa es una de las diferencias más importantes. Ustedes sabían que, por ejemplo, los cromosomas humanos, o sea, de las células eucarióticas como los humanos, tienen gran cantidad de secuencias de genes que no codifican nada, o sea, no tienen esa estructura genética. A eso se llaman intrones y es abundante en los eucarióticos en comparación a los procarióticos. En los procarióticos casi todo codifica. En las bacterias, por ejemplo, casi todo el genoma que se ha encontrado codifica. En cambio, en las células eucarióticas no. Espérenme, que me estoy aquí enredando con él, porque no he abierto mi... ¿Sigan viendo la presentación? Sí, doctora. Ya. Entonces, ahí en el video les explico claramente las características, cómo está organizado. Ahí les pongo la foto de una bacteria. Miren la longitud que tiene el ADN. ¿Por qué una secuencia tan grande puede tener dentro del genoma? Porque está súper enrollado y ocupando un cierto espacio. Y luego explicamos un poco lo que es la estructura, de qué está constituido el ADN, ARN, las diferencias, etc. ¿En qué elementos estructurales de las bacterias existe información genética? En otras palabras, ¿qué partes de la bacteria o qué elementos genéticos tiene una bacteria? Felipe Guzmán creo que levantó la mano. Sí, doctora. La información genética de las bacterias se va a almacenar como una secuencia de bases de ADN. La mayor parte de las moléculas de ADN van a ser complementarias, adenina con timina y guanina con citosina, unidas por puentes de hidrógeno en el centro de la molécula. La mayor parte de los genes procariotas son transportados en cromosomas bacterianos y muchas bacterias contienen además genes adicionales en los plásmidos y en los bacteriófagos.
Perdón, pero mi internet cada rato está peor. Ya, volvemos a la pregunta. ¿Quién me puede decir? Saben que el internet está de lento. Ya, ¿cuál es el rol que tienen las proteínas en la información genética de las bacterias? ¿Quién me dice? Juan Pablo Fuentes. Primero, las proteínas son producto de la información genética, además que algunas proteínas pueden servir para la regulación de la expresión de los genes. O sea que podríamos diferenciar dos tipos de funciones en las proteínas. Unas son estructurales y las otras son funcionales, por ejemplo, las enzimáticas. Como dice su compañero, yo les he puesto la estructura, es diferente, se fijan, los ácidos, las bases, al final se van a traducir en una secuencia de aminoácidos. Y cómo esté estructurada una proteína va a definir que tenga esa capacidad estructural o funcional. ¿Y eso de qué depende? De la forma, de los niveles de estructuración que tiene. Yo en el video les explico para que se acuerden, porque eso hemos visto desde colegio, estructura primaria, secundaria, terciaria, que al final van a ser las que permitan la actividad enzimática, como por ejemplo la biosíntesis de las mismas moléculas de ácidos nucleicos está dado por enzimas. Las proteínas forman parte de los ribosomas que permiten la biosíntesis de proteínas. Después tenemos muchas de ellas actúan con actividad enzimática. Todo lo que hemos visto en metabolismo, las enzimas son de naturaleza proteica. Y además a las porinas, etc. Pero podríamos resumir que son funcionales o estructurales. ¿Quién me da las diferencias y semejanzas de ADN y ARN? Ya, pues es re fácil. La pregunta es súper fácil. ¿Alguien que levante la mano? Luis Felipe Guzmán. Una de las principales diferencias que hay entre ADN y ADN son las bases nitrogenadas. El ARN va a tener uracilo, pero el ADN va a tener timina. El número de cadenas, el ADN va a ser una cadena doble y el ARN va a ser una cadena de una sola hebra. Y también el ADN va a tener una función como memoria genética, mientras que el ARN puede ser un ARN mensajero para transcribir moléculas, puede ser un ARN de transporte y puede ser un ARN ribosómico. Más que de transporte son los de transferencia, ¿no es cierto? Si resumimos entonces, podemos ver que yo les he puesto toda la estructura. Una diferencia básica es la composición de las bases. Ustedes saben la timina o el uracilo, dependiendo si es ADN o ARN, cómo está estructurado, la doble hebra. La otra característica de moléculas como tal es la complementariedad entre citosina, guanina, adenina, timina, siempre. Y las modificaciones de eso ya nos llevan a las mutaciones, cómo pueden organizarse tridimensionalmente. Esto sí me gustaría que revisemos un poquito, porque en la parte práctica, por ejemplo, les enseñamos qué es la PCR, que en esta época con COVID ha revolucionado todo lo que es el diagnóstico, más en nuestro país, porque no es una técnica nueva, pero teníamos menos accesibilidad a ella. Para esto solamente quiero que revisen un poco esto de la direccionalidad, porque cada molécula tiene sus propiedades. El ADN, además de ser complementaria, de tener adenina, timina, citosina y guanina, se caracteriza porque tiene una direccionalidad 5', 3'. Esa direccionalidad es la que me va a permitir explicarme lo que es la PCR. Entonces, ¿por qué está dada por la direccionalidad? Nosotros tenemos que remitirnos, nosotros tenemos que ir a analizar
sintetizar la estructura. Ácidos nucleicos también es esta, ¿no es cierto? La presencia de este azúcar, la ribosa o la desoxirribosa. Si se fija, la ribosa es del ARN y la desoxi, ¿por qué? Porque en la posición 2' no tiene un hidroxilo. Entonces, para acordarnos que es de la posición, acuérdense, también les he dado esto, estos azúcares son cíclicos y a partir del grupo funcional más importante, a cada uno de los átomos de carbono que son cada uno de estos vértices se le da una posición que va 1', 2', 3', 4', 5'. En la posición 2', la desoxirribosa tiene una ausencia de hidroxilo. En lugar de hidroxilo está simplemente un hidrógeno, por eso se llama desoxirribosa. Y estas son la base o el núcleo para poder unirse al grupo fosfato y a las bases nitrogenadas y formar una cadena. Y las cadenas que vayan a unirse complementarias a estas van a ser complementarias en realidad a las bases nitrogenadas. Y eso nos da entonces una direccionalidad. Si ustedes se fijan, este es el azúcar, este es 1', 2', 3', 4', 5', lo mismo este. El grupo, en el carbono 1' se une la base nitrogenada y en el 5' el grupo fosfato. Y cuando una cadena crece, siempre va a crecer en ese sentido. O sea, los nuevos nucleótidos, porque saben esto que se llama nucleótido, ¿no es cierto? La base más el azúcar más el fosfato, los nucleótidos se van a ir uniendo en la posición 3'. Una cadena no crece nunca en el extremo 3', siempre crece hacia el extremo 3'. Esa direccionalidad es la que se ha aprovechado para poder biosintetizar in vitro las hebras de ADN, que al final es lo que conocemos como reacción en cadena de la polimerasa. La característica también que quiero que se acuerden es los puentes de hidrógeno. Se forman puentes de hidrógeno entre adenina, timina y citosina y guanina. Fíjense, si yo les preguntara, una bacteria tiene un material genético mucho más estable si tiene mayor cantidad de adenina, timina o citosina, guanina. Si yo les preguntara, así como una pregunta de análisis, y les digo, yo tengo 2 bacterias y tengo la composición de bases. Una bacteria tiene mayor cantidad de timina y la otra de citosina. ¿Cuál de los 2 materiales genéticos es más estable? Luis Felipe, Pari Ruiz, a ver. La citosina porque tiene 3 puntos de unión. Y por lo tanto es más difícil desestabilizarla. Esas son las moléculas de ADN mucho más estables por la naturaleza o la composición de sus bases. Ustedes saben que eso varía, ¿cierto? Si tiene mayor cantidad de citosina y guanina, van a ser más estables esos segmentos de ADN en comparación de aquellos que tienen mayor cantidad de adenina y timina por el número de puentes de hidrógeno que pueden formarse entre ambos, ¿cierto? Por la naturaleza de carga que tiene el hidrógeno, el nitrógeno o el oxígeno, y estos puentes que se establecen, por eso se llama puentes de hidrógeno, porque el que enlaza los átomos es un hidrógeno intermedio y no son enlaces muy estables. O sea, si ustedes aumentan la temperatura, se van a separar las 2 hebras porque no son enlaces covalentes, solamente son puentes de hidrógeno. Después les he puesto lo mismo, cómo se van uniendo, cuál es la diferencia con el ARN. Además, la otra característica, el ARN generalmente es monohebra, a diferencia del ADN, como se ve acá, que es una doble hebra. Seguimos. ¿Cuáles son las semejanzas y diferencias entre plásmido, transposón y bacteriófago? ¿Nadie? Juan Pablo Fuentes. En el caso de estos 3, ambos son secuencias de nucleótidos, tienen información genética y van a tener como producto ya sean proteínas o ARN. Y las diferencias, la más sobresaliente sería que el transposón puede cambiar su ubicación dentro de una molécula de ADN o entre 2 moléculas de ADN. En cambio, los otros no. El plásmido no podría cambiar de posición.
podría integrarse al cromosoma bacteriano. Puede integrarse al cromosoma bacteriano o puede tener integrado un transposón y saltar al lugar que quiera. Hay unos que se llaman, bueno, eso va más allá, ¿no? Transposones conjugativos, que en realidad son como unos plásmidos que tienen transposón incorporado. Pero si revisamos el concepto para todos, déjenme ver. Esperen un segundito, voy a ver si se me ve el otro archivo. Nada, qué barbaridad. Ya. Si vemos entonces, ¿qué tienen en común? He dicho que la composición, ¿no es cierto? Puede ser ADN, aunque el bacteriófago puede ser un ARN. ¿Qué más tienen en común? ¿Los tres serán elementos obligados o facultativos? Perdón, no he visto quién. Luis Felipe. Son facultativos, doctora. No son elementos obligados, a diferencia del cromosoma, que sí es obligado, ¿no es cierto? ¿En qué me estoy enredando con esta cosa? Ya. ¿Qué más tenemos en común? Yo diría, y que codifican algo. ¿Qué tienen de diferente? No, y algo que puede ser común, que pueden ser extracromosómicos en determinadas circunstancias. Pero eso también puede ser una diferencia. El plásmido puede ser extracromosómico, puede estar inserto. El transposón generalmente está material genético, intracromosómico, y los bacteriófagos pueden estar o no intra o extracromosómicos. Pero ¿qué tienen como estructura? Saben que los plásmidos son moléculas que pueden ser epicelulares, o sea, pueden estar fuera del cromosoma, codifican algo, tienen su origen de replicación y pueden replicarse. Los bacteriófagos vienen de los virus, que pueden estar integrados o no al cromosoma, y los transposones, esta es su característica interesante, son móviles. Eso significa que tienen secuencias, fíjense estas rojas, secuencias de inserción que flanquean aquí a una secuencia de material genético que pueden ser, por ejemplo, genes de resistencia. ¿Y qué tienen las secuencias de inserción? Tiene esta región que codifica proteínas capaces de cortarse a sí mismas. A ver, si ustedes se fijan, este es un material genético, puede sintetizar proteínas y esas proteínas pueden romper estos pedazos en este extremo y el otro y además tienen integrasas, o sea, codifican material genético y enzimas capaces de integrar el material genético en otro pedazo. Eso que hace que los transposones sean saltarines, ¿no? Que puedan pasar de un lugar del material genético al otro. Por lo tanto, tienen un rol importante en la variación o modificación de la información genética. Los plásmidos, ya los hemos ido analizando, no son obligados, ya hemos dicho, son elementos facultativos, pero le otorgan alguna propiedad adicional a las bacterias. ¿Cuál es la diferencia entre transcripción y traducción? Facilito. Ya, fácil. ¿Qué diferencia entre una? A veces se les pregunta, Luis Felipe? La transcripción es la formación de moléculas de ARN a partir de una cadena molde de ADN, y la traducción es la síntesis de una proteína a partir de la información contenida en el ARN. Exacto. Y vamos después, ya van a ir haciendo la diferencia entre transformación, transducción, transfección, etc. Seguiremos adelante. Esto es lo que tienen, que es lo que nos decían. Si tenemos una bacteria y es de su cromosoma súper enrollado, tengo un gen aquí identificado, ya saben que el gen, ¿por qué lo diferencia? Porque tiene una secuencia de inicio, una secuencia de ¿cómo se llama? Una secuencia de unión a la enzima, una secuencia de inicio y una de término. Esta puede ser reconocida por una enzima. Les he puesto un video, la ARN polimerasa, que se pega a esa secuencia de iniciación, a esa secuencia promotora para empezar la síntesis a partir de la secuencia de iniciación,
se forma el ARN mensajero. Este ARN mensajero, este proceso se conoce como transcripción. El ARN mensajero va a ser reconocido por los ribosomas, va a traducir revisen un poquito los pasos de la transcripción, la acción de la ARN polimerasa, cómo esta enzima puede reconocer estas secuencias, cómo puede regular su actividad, etc. ¿Qué son los codones y anticodones? ¿Y qué función tienen en la expresión genética? Juan Pablo nuevamente. Juan Pablo Fuentes, adelante. Tanto codones como anticodones son secuencias de 3 nucleótidos. Los codones están en el ARN mensajero y los anticodones son parte del ARN de transferencia. Los dos son complementarios y estas secuencias de 3 nucleótidos van a determinar la posición de los aminoácidos durante la síntesis de proteínas. O sea que va a codificar, si se fijan, la unión específica de cada codón va a traer un anticodón. El anticodón está en el ARN de transferencia y cada anticodón está asociado con un aminoácido. Ticona levantó la mano, quería decir algo. Ticona Chura. Sí, doctora, quería responder a lo que de los anticodones y codones. ¿Está de acuerdo con lo que dijo su compañero? Sí, doctora. Hay un video, no sé si se les ha logrado abrir, que les he puesto de la biosíntesis de proteínas, pero en resumidas cuentas, creo que tengo por acá, aquí. En el material genético, ¿cómo una secuencia de bases puede codificar finalmente una proteína? Y eso sabemos, porque cada triplete de bases Perdón, chicos, prometo irme a mi casa. Los que no he ido a mi casa, estoy dando desde otro lado la clase. Prometo irme a mi casa donde tengo 2 líneas de internet y la otra vez aún así me ha fallado. Un segundito. Les decía, ¿alguien tiene alguna duda en eso? ¿Les quedó claro? Porque a partir de eso podemos explicar recién lo que es el código genético. ¿Estamos claros? Si ustedes se fijan, no es una clase común y corriente, o sea, no es una clase como las que teníamos antes. Antes yo hablaba, todos oían o se dormían, no sé, pero el punto. La idea de esta clase no es repetir todo lo que tienen en el video, sino que veamos si realmente les quedó claro, si necesitamos aclarar algo. Luis Felipe, ¿está en clase? Sí, doctora. Es que como no voy a hablar, no sé si estamos o no. Y saben que estoy en otra computadora, otro internet, no tengo cámara, es un desastre. Pero bueno, lo que les decía era que la idea de esta clase es que veamos, ¿les quedó claro lo que es un codón y un anticodón? Sí, doctora, está claro. Ya, seguiremos avanzando. ¿Cuál es la diferencia? No, me estaba saltando. ¿Por qué se afirma que el código genético es degenerado? Román Bautista.
El código genético es degenerado porque hay más codones que aminoácidos. ¿Por qué? Lo que significa que algunos aminoácidos pueden ser codificados por diferentes tipos de codones. Eso es lo que llegué a entender, doctora. Es correcto. ¿Qué tal se va a degenerar? Porque es degenerado, fíjense. Aquí tenemos las posiciones, uracilo, citosina, adenina, guanina, uracilo, citosina, adenina, son las 3 posiciones porque el codón tiene 3 bases, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan, la fenilalanina, por ejemplo, ¿quién me dice cuál es el codón que codifica la fenilalanina? Se ubica cuál es la fenilalanina, ¿no? Es esta, lo que dice Fe. ¿Quién me puede decir? Si han entendido lo que es el código genético y lo que es degenerado, me pueden decir cuáles son los codones que codifican la fenilalanina. Nadie. Juan Pablo, Luis, José Luis, Guadalupe. ¿Se entiende eso o no? Román, a ver, usted. A lo que entendí es uracilo y citosina. Acuérdense Bueno, que es uracilo, citosina. Un triplete. Sí. O sea, 3 bases me dan un codón. José Luis Guamán. Hola. Y A ver, adelante, José Luis. es uracilo, citosina y uracilo. Exactamente. Fíjense. Uracilo, ¿qué me da esto? Fenilalanina. Uracilo, citosina, también fenilalanina. Ahí ya tenemos 2 codones que codifican el mismo aminoácido. Y miren la leucina, mucho más todavía, miren. Uracilo y este. ¿Qué me dice? No los estoy viendo, así que ¿quién me dice? Uracilo, ¿qué codifica una leucina? Adenina. Uracilo. Ay, perdón, voy a cambiar de pantalla. Uracilo, adenina. Uracilo, guanina. Citosina, uracilo, guanina. Todos codifican leucina. Por lo tanto, es un código degenerado. Y fíjense que hay 3 tripletes. ¿Cuáles son los que codifican el stop? O sea, el último codón a partir del cual ya se separa porque terminó la síntesis proteica. Luis Felipe. Uracilo, adenina, guanina, uracilo, adenina y uracilo, adenina, guanina. Exactamente. ¿Les quedó todos claro? Si no me dicen nada, se supone que sí. Vamos adelante, porque ya no tenemos mucho tiempo. ¿Cuál es la diferencia entre un gen y un operón? O sea, alguien me dijo hace rato que parecía un operón y que no le entendía mucho. ¿Sabe cuál es la diferencia entre un gen y un operón? Luis Felipe Guzmán. Luis Felipe levantó la mano. Sí, perdón, doctora. La diferencia entre un gen y un operón es que el gen es una unidad de transcripción independiente y el operón es un gen único promotor que controla toda su expresión. ¿Y entiende a qué se refiere eso? Sí, el gen va a ser toda la unidad y el operón va a ser el que promueva que se traduzca. La cosa va por ahí, pero a ver, acuérdense que era un gen, pedazo de material genético que había sintetizado otro material genético como ARN o la proteína.
¿Y qué habíamos dicho? Que tiene una secuencia promotora, un inicio de transcripción y tiene una secuencia de término. Eso hace un gen. O sea que cuando viene la enzima, la copia y se fabrica una proteína. En las bacterias, estos genes suelen no tener, o sea, suelen tener la misma zona promotora y el mismo término. Fíjense, en un operón hay una secuencia, un gen regulador, un gen promotor, están todos los genes y tiene una sola secuencia de término. O sea, son varios genes, si ustedes quieren, unidos, que tienen un solo promotor y una sola terminación. Y por lo tanto, su expresión va a estar regulada. ¿Se entendió? Es lo que entendíamos. Luis. Sí, doctora, se entendió. Y ahí viene todo, esto quiero que vean, porque se los he puesto, me acuerdo que está todo animado, está bonito, lo que es la regulación de la expresión génica, porque tiene que ver mucho con los operones, cómo se organizan. O sea, los operones, si ustedes se fijan, son varios genes, y hemos dicho, tiene una secuencia promotora común y una de término, pero lo interesante es que todos esos genes se relacionan con algo. Por ejemplo, la capacidad de la bacteria de usar lactosa cuando no tiene glucosa. Eso sucede en algunas enterobacterias. Hay una secuencia de genes que codifican enzimas que le van a permitir la utilización de ese azúcar y eso va a estar completamente regulado gracias a esta estructura que tiene o esta organización en operones. Y aquí está lo que les había puesto del operón. Se fijan, hay un gen regulador, el promotor, el operador, varios genes estructurales, son genes diferentes, codifican proteínas diferentes, pero que tienen relación con algo. ¿Ya? Y lo de la regulación de expresión génica, que también les he puesto, que está muy relacionado con esta estructura, cómo se hace la inducción, cómo se reprime. O sea, una cosa es que tengamos los genes y otra cosa es que estos genes se expresen, o sea, se transformen en proteínas. Ahí les explico con más detalle. ¿Y cómo se regula la expresión génica? Lo mismo, la regulación de la expresión. Esto no sé si les quedó claro, ¿tienen alguna duda? Vamos a ir viendo ya las dudas que tienen. Cuando hablamos de regulación de la expresión génica, es lo que les decía, están los genes, pero no siempre se expresan. ¿Cuándo se expresan? Cuando necesiten. ¿Y cómo saben cuándo necesiten? Todo depende del tipo de regulación que tenga. Hay represores, hay inductores. Si resumimos un poquito, si ustedes se fijan aquí, por ejemplo, hay, ¿cómo se llama? Proteínas que son represoras. Si el material genético se va a expresar, la región promotora se une a la ARN polimerasa. ¿Qué pasa si hay una proteína represora acá activa? La ARN polimerasa no va a copiar nada, es como si le colocaran una tranca. Cuando las condiciones, dependiendo del producto que tenga o la capacidad de la bacteria de metabolizar algo, cuando se libera esto, recién se expresa esta secuencia génica. Entonces, todo el mundo les he puesto los dibujitos para que entiendan lo que es la regulación de la expresión. Les he puesto dos ejemplos, uno del operón LAF y el otro del triptófano, que son los modelos de expresión génica. ¿Las bacterias pueden comunicarse entre ellas? ¿Charlan las bacterias? ¿Ustedes saben si las bacterias una a otra pueden decirse algo? ¿Han visto? Román Bautista. Sí, doctora, pueden hablar entre ellas. ¿Tienen idea cómo lo hacen? Pero a través de un proceso llamado el quorum sensing, que este proceso implica la producción de moléculas que trabajan como señales, o también denominada en una parte del Chávez lo denomina feromonas y autoinductores, que les permiten a la bacteria detectar y responder a la presencia de otras bacterias, o sea, que a través de esto, entre todas estas bacterias se organicen de tal manera que pueden saber su entorno, saber el medio, si es apto o no apto, formar grupos, formar biopelículas y así sucesivamente.
Es lo que les he puesto. Es bien interesante, como una bacteria puede hablar con otra, sí, pero la comunicación es a través de lo que llaman las proteínas, son proteínas. Algunos de los denominan ferormonas. ¿Por qué? Porque las bacterias tienen todo un sistema de transducción que son sistemas de dos componentes. O sea, una bacteria para captar la información de la otra que está produciendo estas moléculas tiene que tener un receptor. El receptor tiene que unirse, es interacción de moléculas tridimensionalmente, interaccionan, mandan las señales y mandan, generalmente las señales es una secuencia, una cascada de interacción o de activación de proteínas que en última instancia va a incidir sobre el material genético de las bacterias. Y eso va a hacer que se activen algunos genes que necesitan. Estos sistemas de comunicación se ha visto que son bastante útiles, por ejemplo, y eso les he puesto para la formación de biopelículas. ¿Por qué les pongo? Porque en la parte clínica es bien interesante e importante este factor de virulencia de las bacterias. Fíjense cómo se une y cómo sabe esta bacteria que va a empezar a multiplicarse primero y a biosintetizar toda una capa de polisacáridos que la va a envolver. Porque las bacterias empiezan a liberar estas moléculas, se comunican entre ellas, ya les he dicho su sistema, el sistema de comunicación lo he identificado como el sistema de dos componentes, y estas biopelículas son tan importantes que son la causa, por ejemplo, de que algunas bacterias produzcan endocarditis. Pacientes que tienen válvulas cardíacas tienen una superficie que es apta o es blanco de bacterias que pueden fijarse a ellas. Imagínense que en esa superficie se forman estas biopelículas, que son una masa, una matriz de polisacáridos y ellas inmersas dentro. Entonces, estas biopelículas producen obviamente, por ejemplo, una endocarditis. Ustedes les dan tratamiento a los pacientes y el antimicrobiano no logra entrar al blanco de las bacterias, o sea, al punto donde debería unirse para destruir a las bacterias, porque estas están protegidas por toda esta superficie. Por eso es tan importante ese mecanismo que se ha descrito en las bacterias y que va a determinar factores de virulencia de bacterias de importancia clínica. Las réplicas, después les he puesto algo de la replicación. Me falta alguna pregunta por aquí, siento que me falta una pregunta. Vamos a ir saltando. Ya. Después de eso, en la presentación de la clase, revisen, no les he puesto como pregunta el proceso de replicación, cómo se replica el material genético a partir de una secuencia definida, que es el origen de la replicación de estos cromosomas circulares de doble hebra, que son las bacterias. La replicación semiconservativa, cada hebra sirve de molde para la biosíntesis de la hebra complementaria, pero acuérdense que solamente se pueden ir uniendo nucleótidos nuevos al extremo 3'. Por eso la diferencia de replicación de las dos hebras, la madre y la complementaria en el caso del ADN, eso también les he puesto con más detalle cómo se replica, tienen el video de replicación del ADN, y cómo las bacterias cuando se replican pueden equivocarse, pero también hay mecanismos de reparación de esas equivocaciones. Luego tenemos estas preguntas que están muy comunes, o sea, muy relacionadas. El material genético puede variar, ¿qué es mutación y qué efectos tienen las mutaciones? ¿Quién me dice? En resumen. La información genética, no solo de las bacterias, de todas las células, ¿pueden variar sí o no? ¿Cómo pueden variar? ¿Qué es una mutación? ¿Qué efecto tiene para una bacteria una mutación? Román, Luis Felipe. Sí, el material genético puede variar porque debido a las mutaciones, se puede responder con la siguiente pregunta, o también las recombinaciones genéticas y la transferencia horizontal de genes. La mutación implicaría cambios en la secuencia del ADN y esto un cambio en el gen. La recombinación genética implica la transferencia del material genético entre diferentes cromosomas o también en
material genético extracromosómico, como son los plásmidos durante la división celular. Y la transferencia horizontal, que es lo último, los genes, la transferencia horizontal de genes va a implicar la transferencia del material genético de una célula a otra sin reproducción sexual. Y siguiendo con esto, la siguiente pregunta, mutación genética sería un cambio en la secuencia de ADN de un gen que puede ser causado por errores durante la replicación de ADN, exposición a mutágenos, radiación o ciertos productos químicos. Las mutaciones pueden ser beneficiosas y perjudiciales y a la vez neutras, o sea, no pueden causar a la vez ningún efecto. ¿Y cuál era la siguiente, la 17 más, doctora? Sí, claro. ¿Qué efectos fenotípicos? Bien. Bueno, los efectos fenotípicos se pueden dar, le pueden dar a la bacteria una ventaja selectiva y puede ser fenotípico porque se puede ver, o una mayor resistencia a antibióticos, o una mejor capacidad para utilizar un sustrato en particular que anteriormente no lo utilizaba, o también otras mutaciones que pueden ser perjudiciales y reducir la capacidad de la célula para sobrevivir o reproducirse. En sí, las mutaciones también pueden ser neutrales, sin efecto, o sea, pues la mutación se puede dar de tal manera que no va a causar un cambio muy significativo en la bacteria, y esto significa forma neutral. Ya. 10 son mutaciones silenciosas, sin sentido, y eso les explico con mucho detalle en el video porque es algo esencial que nos permite explicar por qué las bacterias van cambiando. Es parte del proceso evolutivo de las bacterias, ¿no es cierto? Donde les decía, el material genético puede cambiar, sí. ¿Por qué? Porque la secuencia génica de la bacteria, si yo tengo una bacteria acá, digamos, que tiene una secuencia, al momento de replicarse se puede equivocar. En la replicación, por ejemplo, si es una timina, la hebra nueva que va a tener adenina, pero puede equivocarse, en lugar de adenina entrar una citosina. Esa ya es una mutación, alteración en la secuencia de bases genéticas. Pero además de eso, ¿por qué puede variar? En la pregunta que les decía, ¿por qué pueden variar? Porque una bacteria puede captar material genético de otra bacteria. Y ese es el gran problema y el dolor de cabeza, por ejemplo, hoy en día con resistencia bacteriana. ¿Por qué personas que dicen que no han consumido nunca antibióticos, por ejemplo, tienen cepas resistentes? Porque por alguna razón llega alguna bacteria, esa bacteria le puede pasar su información genética a las otras bacterias que están formando parte de la flora comensal, por ejemplo. Y ese es el gran problema. ¿Y qué efectos fenotípicos? No sé si a todos les queda claro eso. Fenotípico es la expresión, genotípico es la información. Ya saben que no todo lo genético se va a expresar, o sea, no todo va a tener una fenotipia. Y ahí les pongo las mutaciones, qué alteraciones. Las bacterias, si se mutan, se pueden morir. Es más, hay compuestos químicos que alteran la secuencia genética para que se mueran. Es una forma de destruirlas, pueden ser letales. Pueden cambiar la forma, sus colonias, pueden cambiar todo lo que es ¿cómo se llama? Los procesos bioquímicos o el metabolismo. Y ahí tenemos los conceptos de ausótrofo y protótrofo, ¿no es cierto? Si pueden utilizar, si tienen la capacidad de biosintetizar las moléculas suficientes para sobrevivir o necesitan un aporte externo, etc. Y es también un problema porque gracias a esas mutaciones tenemos el gran problema de resistencia antimicrobiana. Van a tener, ahí tienen una revisión de las mutaciones y los tipos de mutación. Ya, les voy a dar de una vez el resumen. Me gustaría ver si tienen alguna duda al respecto. Revisen bien, en el video les he puesto paso por paso porque hay que entender qué es la secuencia, qué son las bases, cómo se replica para poder ir entendiendo los tipos de mutación que se han descrito. La terminadora, aquí entra en juego, si ya sé el concepto de codón, anticodón, secuencia stop, ya entiendo a qué se denomina secuencia de terminación o terminadora, la de sentido equivocado, el cambio de marco de lectura es lógico, ¿no? Si yo tengo cada 3 bases un codón que codifica un aminoácido, ¿qué pasa si yo le saco un aminoácido o introduzco uno?
todo el resto de tripletes a partir de esa mutación va a cambiar, por eso se llama cambio de marco de lectura, cómo es una mutación, cómo es un gen normal, las mutaciones sin sentido, las mutaciones por desplazamiento, que es el cambio de lectura, por inserción, de elección. Si tienen alguna duda, me preguntan, porque no nos va a dar la clase, tampoco el objetivo es ese, la explicación está en el video. Y si vamos terminando, ya para cuando se hace o cuando se revisa el paso de la información genética, ¿les quedó claro el experimento de Griffith? Gracias a todo lo que se ha hecho en laboratorio y lo que han investigado, es que conocemos hoy día los mecanismos. Por ejemplo, el experimento de Griffith. ¿Alguien quiere hacer un resumen de estas formas de variación de la información genética, que es por el paso del material genético de una bacteria a otra? Nadie. Román. Bueno, el experimento de Griffin consiste en utilizar ratoncitos e inyectarlos con diferentes tipos de bacterias. Ejemplo, Streptococcus pneumoniae, una cepa virulenta que causaba la enfermedad y otra no virulenta. Hay que tener muy en cuenta estos dos tipos. ¿Sabe por qué? Perdón que le interrumpa. ¿Sabe por qué era virulenta? Porque causaba enfermedad. Claro, pero ¿qué tenía de diferente la cepa virulenta de la no virulenta? Esa partecita no la recuerdo, doctor. La presencia de una cápsula. No, está bien, Román, está bien. Me gusta que hayan leído. ¿Se fijan? El dibujo les dice todo. Si ustedes agarran esa bacteria y tiene cápsula, ese es el factor de virulencia, porque resulta que sí hace daño y el que no hace daño, ven aquí, no tiene cápsula. Ya, adelante, siga. Ya, una vez que lo inyectó, las bacterias no virulentas con las virulentas, los ratones murieron y se encontraron bacterias solamente virulentas en su sangre. Esto sugería que las bacterias no virulentas habían sido transformadas en virulentas. Y en conclusión, el experimento permitió demostrar que las bacterias pueden transferir el material genético de una cepa a otra, lo que da lugar a la variabilidad genética y a la aparición de nuevas características. Exacto. Y si ven aquí, el dibujo les dice todo. Agarro bacterias con cápsula. Obviamente, si tiene cápsula, tiene que tener información genética que está codificando esto. Inyecto al ratón, se muere. Tomo un segundo ratón, otro ratón. Le pongo la misma bacteria neumococo, pero que no tiene cápsula. No se muere. ¿Qué pasa ahora si yo añado las cepas de la bacteria, pero que están muertas? O sea, estas que tienen cápsula, las hago hervir primero y después la inyecto. El ratón no se muere porque la bacteria estaba muerta. Pero ¿qué pasa si yo uno esto? Estas que no le hacen nada más, estas que no le hacen nada. O sea, le inyecto las bacterias sin cápsula y le inyecto las bacterias muertas con cápsula. El ratón se moría. O sea, las bacterias vivas que le he inyectado no tenían cápsula. Y las muertas sí tenían, pero estaban muertas. ¿Ahora entienden la lógica? ¿Sí o no? Sí, doctora. Si se ponen a pensar, si yo le pongo bacterias vivas sin cápsula, no se muere. Si le pongo vivas con cápsula, se muere. Si le pongo muertas con cápsula, no se mueren. Ahora mezclo las dos, pues, bacterias sin cápsula viva y bacterias muertas con cápsula. ¿Cuál es la deducción lógica si se han muerto? Que las vivas han captado el factor de virulencia de las muertas. Y la única forma de hacerlo es porque han captado material genético. Y ese es el famoso experimento que permitió diferenciar estas bacterias, este método de transferencia de información genética que se llama transformación. Paso del material genético de una bacteria a otra. Y este es todo un mundo, ¿saben? Porque las bacterias cuando captan ADN tienen enzimas de restricción que las destruyen. Pero resulta que en las bacterias
es posible la incorporación de material, y cuando este material genético tiene secuencias homólogas, generalmente se produce la integración, en otras palabras, una recombinación del material genético externo con el material genético de la bacteria. Y acá les pongo la conjugación, que es el otro método de transferencia de información genética, y también tiene una descripción de cómo la bacteria puede pasar su material genético de una bacteria a otra. No cualquiera puede hacerlo, todo depende de que tenga un factor que se conoce como el factor F, que es el que codifica toda esta maquinaria que establece la unión entre bacterias para que pase el material genético de una bacteria a otra. ¿Por qué es importante en medicina que sepamos el concepto básico de esto? Porque resulta que uno de los dolores de cabeza es la resistencia a los antimicrobianos. Y un ejemplo de esto es la resistencia que ha llegado a tener Staphylococcus aureus a partir de los enterococos. O sea, los enterococos son bacterias que pueden ser patógenas para el ser humano y que pueden causar enfermedades, y fueron las primeras en adquirir la resistencia a los antimicrobianos, como por ejemplo la vancomicina. Y resulta que gracias a ellas, por conjugación, ha podido pasar la información genética de esta bacteria a los estafilococos. Y tenemos problemas clínicos serios con estas bacterias que son resistentes a antimicrobianos como la meticilina o la vancomicina. La transducción, si resumimos, transferencia de material genético de una bacteria a otra a través de los virus. Hay dos, revisen un poquito. No sé si les quedó claro esto de la generalizada y la transducción especializada. No sé si tienen alguna duda. Creo que en el video les explico paso por paso para que entendamos qué es. Si ustedes se fijan, la idea no es que se aprendan de memoria. Es un tema que es bastante complejo de enseñar, si ustedes quieren, porque es un poco más abstracto. Pero es importante porque al final es la base de todo lo que sabemos, ¿no? De todo el funcionamiento de una célula. Transferencia y lo de la información de la ingeniería genética. ¿Han visto esto? Qué genial es. Cómo las bacterias sí son importantes, y no solamente para estudiarlas como agentes etiológicos en medicina, sino que pueden ser una herramienta para la fabricación de medicamentos. No sé si quieren comentar algo, si tienen alguna duda, algún comentario, alguna crítica, todo es bienvenido. Conmigo todo es bienvenido. A ver, chicos, quiero revisar con ustedes. En este momento, ¿cuántos integrantes? Somos 37 integrantes. Si ustedes se fijan, estábamos en Zoom, no hemos llegado a los 50 integrantes. Eso significa que desde la siguiente semana mejor hagámoslo con Meet, porque ustedes saben que el Zoom se utiliza para diferentes materias y a veces a los 45:00 tenemos que cortar y es complicado. Podemos tener problemas como a mí me ha pasado hoy día, que mi internet es una lágrima. Así que nos va a llevar un poquito más de tiempo, pero hay que terminar la clase. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Román. Doctor, una pregunta. Respecto a la transferencia horizontal del material genético, ¿se aplica por contacto directo entre bacterias de la misma especie o pueden ser de diferentes especies? No, nada que ver. Pueden ser, no necesariamente, ni siquiera del mismo género. Al principio se creía que las bacterias podían pasar el material genético solamente entre las de la misma especie, o, por ejemplo, gram negativas a gram negativas. Hoy en día se ha visto que no. Pueden pasar de gram positivas a gram negativas y viceversa. Todo depende de la maquinaria que tenga o la forma en que ha sido transferido el material genético. Pero es posible que sea entre cualquiera. Ese es el gran problema. Ese es uno de los porqués tenemos tanta resistencia a muchos antimicrobianos, por ejemplo. Si ustedes se fijan, le he dado un ejemplo solamente: Staphylococcus, Enterococcus. Son géneros diferentes, pero se ha demostrado que pasa el material genético de una bacteria a otra. Luis Felipe.
Entonces, doctora, si un paciente tuviera alguna bacteria resistente a la penicilina, significa que ese paciente después ya no puede ser tratado con penicilina porque las bacterias, como se comunican entre ellas, se van a pasar la resistencia sin importar qué bacterias son. No necesariamente, no necesariamente. Todo depende del mecanismo de resistencia de la que esté hablando. Si hablamos de mecanismos, o sea, de mecanismos de resistencia que están codificados en determinadas estructuras con capacidad de movilizarse entre bacterias, es posible. Pero si tenemos, por ejemplo, mecanismos de resistencia que está determinada por una modificación de una porina, mutación de un cromosoma, no necesariamente va a transferirse de una bacteria a otra. Van a entender mejor cuando veamos resistencia. Cuando me dice, por ejemplo, estaba pensando una penicilina, no porque una bacteria sea resistente a la penicilina, todas sus bacterias van a ser resistentes, no, todo depende del mecanismo de transferencia de información genética y del mecanismo de resistencia para el antimicrobiano. Román, quería decir algo. Entonces, eso explica la conjugación, ¿cierto? Porque se necesitan muchos requerimientos para que eso pase, ¿no? Claro, no todas las bacterias conjugan. Y precisamente, si ustedes vuelven a la presentación, en la conjugación, por ejemplo, se necesita que la bacteria que va a tomar el material genético, generalmente como un plásmido, a no ser que sea un HFD, necesita una secuencia de genes que codifican toda esa maquinaria, hasta incluso de la biosíntesis del pili. A eso le llaman el factor F. Si una bacteria no tiene factores, no va a pasar la información genética por conjugación. Sería una locura que todas conjuguen con todas. Todo depende, por eso les decía, que tengan la información genética, la maquinaria necesaria para que pase la información genética. ¿Alguien más? Eso del paso de la información genética, van a ver, es bien interesante. Lo que me decía de la conjugación, aquí les he puesto. Si no tiene esto que es el factor F, esas se llaman las bacterias F+. Si no tiene esa, no va a pasar la información genética. Es más, una bacteria como esta que no tiene el factor es incapaz de pasar su material genético a otra. El problema es que si esta bacteria tiene este factor y dentro de este plásmido está codificado un mecanismo de resistencia, por ejemplo, una enzima que sea aquella que él hizo que destruye los antibióticos, entonces, si logra pasar, va a pasar toda esa información, incluida la resistencia. ¿Saben que es bien interesante? Por ejemplo, se ha visto que otro material genético que puede pasar entre las bacterias y que lleva mecanismos de resistencia son los transposones. Los transposones son responsables de que, por ejemplo, hoy en día la tetraciclina prácticamente no se usa. ¿Por qué? Porque hay tal cantidad de genes que codifican mecanismos de resistencia a la tetraciclina que cualquiera que pase ya la resistencia a esta es tan importante que ya no podemos utilizar casi nada en ninguna enfermedad específica. Son muy pocas las indicaciones de la tetraciclina. Y eso se ha debido a estos factores plásmidos, los transposones, etc. ¿Qué quiero decirles con todo esto? No hay una regla general, o sea, no podemos decir que el material genético solamente pasa entre individuos de la misma especie o bacterias de la misma especie. Puede pasar entre especies diferentes, entre géneros diferentes, pero todo depende de la maquinaria que tengan esas bacterias para hacer ese paso. No todos conjugan, por ejemplo. No todos tienen la capacidad de hacer una transformación eficiente y así sucesivamente. ¿Nos quedó más o menos claro? ¿O se me perdió el internet? No, creo que no se perdió el internet. Ya, chicos, con eso hemos terminado, ¿ve? Hemos podido terminar, ya somos menos. Nos vemos entonces la siguiente semana. Creo que a mí no me toca la siguiente, pero la subsiguiente sí. Y saben que también es pesado, pero es bien interesante. Vamos a ver lo que son los antimicrobianos y los mecanismos de resistencia. Esos dos capítulos yo los doy a mi
como bajo mi perspectiva, no es exactamente igual a los libros. Así que cuando suba los capítulos, por favor, denle una mirada, porque es interesante entender. Una vez que entiendan, vayan a leer sus libros, les va a quedar completamente claro lo que están leyendo. ¿De acuerdo? Sí, doctora. Ya, listo, chicos, nos vemos. Doctora. Que estén bien, hasta luego. Hasta luego. Doctora. Hasta luego.